Buenas noches, estamos de nuevo aquí dándole el primer lugar a Dios, dándole un momento de nuestro tiempo, media horita dedicada a Él para que Él nos hable, nos instruya y nos muestre cómo salir de todas nuestras situaciones difíciles. El tema que vamos a estudiar hoy, lo que Dios nos va a enseñar hoy, es cómo ser libres de maldiciones generacionales. Entonces, Padre amado, mi Señor Jesús, presento delante de ti a todas y cada una de las personas que hoy, Señor, se conectan con esta tu página, Señor, con tu prédica, Padre, para que seas tú, Espíritu Santo, hablándole a tu pueblo a través de mi boca. Espíritu Santo, me someto a ti. Me ato a tus pies y me someto a tu santa, perfecta y agradable voluntad. Llena mi boca, Señor, para que seas tú hablando y convenciendo a tu pueblo, Señor, para que traigas libertad a tu pueblo, traigas sanidad, Señor, traigas restauración, restitución, Señor, abundancia, prosperidad, Señor, honra y gloria, Señor, solo para ti, Señor. Padre amado, solo tú puedes traer libertad a tu pueblo, porque tú dijiste que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y lo creo, Señor, porque así lo hiciste conmigo, Señor. Y sé que al igual que lo hiciste conmigo, lo vas a hacer con todos y cada una de estas personas que hoy se están conectando con esta tu palabra. Bueno, entonces, nosotros lastimosamente hemos tenido por poco las maldiciones generacionales. Pero si nos ponemos a pensar y recordamos y vemos en nuestras familias, voy a poner ejemplos, que resulta que el bisabuelo violó a una de las hijas, o sea, la abuela, y resulta que a la abuela violaron a la mamá y luego violaron a la hija. No sé si me di a entender. Pero resulta que si nosotros vemos en una familia donde hubo una violación o un abuso a uno de los miembros de esa familia, por lo regular viene por maldición generacional. ¿Qué quiere decir? Que la mamá fue abusada o la tía, y resulta que la abuela también fue abusada. Entonces es una maldición generacional. Por ejemplo, otro caso, resulta que la abuela murió de cáncer, la mamá murió de cáncer y la hija tiene cáncer. Otro ejemplo, o sea, estos son ejemplos comunes, reales, no que me los estoy inventando. Resulta que los bisabuelos o tatarabuelos vivieron muy pobres, fueron una familia muy pobre, los abuelos fueron muy pobres, los hijos muy pobres, o sea, todos una raíz de pobreza, una que vienen arrastrando desde generación en generación. Otro ejemplo, que también lastimosamente es muy común, que resulta que el tío no se hablaba con el otro tío y murió el uno, y nunca se habló con el otro hermano. Y también entonces mi hermano no se habla con mi otro hermano, y resulta que entonces anulo estas palabras: mi hijo no se habla con mi hija. Todo división en las familias, todo eso son maldiciones generacionales. Todo eso es maldiciones generacionales. O que los hombres de la familia, por lo regular desde el papá, el abuelo, todos han tenido muertes trágicas. Los hombres, por lo regular sucede con los hombres, han tenido muertes trágicas. Son maldiciones generacionales. Entonces vamos a ver el sustento bíblico de esto que les estoy diciendo. Dice, después de que Moisés les dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, el pueblo pecó con idolatría, en desobediencia, cayó en desobediencia. Pero entonces Dios dio los mandamientos, pero los especificó para que el pueblo no pecara.
como las normas. Si tú sabes que no te puedes pasar el semáforo en rojo porque eso te acarrea una multa, exactamente eso fue lo que hizo Jesús, eso fue lo que hizo Dios a través de Moisés con los mandamientos. Entonces, en Levítico 26, del 14 al 17, dice, y el título incluso de este pedacito de la Biblia dice, maldiciones. Y dice, pero si no me escuchan, si no cumplen mis mandamientos, si desprecian mis normas y rechazan mis leyes, si no hacen caso a mis mandamientos y rompen mi alianza, entonces mire lo que haré yo con ustedes, dice el Señor. Mandaré sobre ustedes el terror, la peste, la fiebre, que les abracen los ojos y les consuman el alma. Sembrarán en vano la semilla, pues se la comerán los enemigos. Levítico 26, del 14 al 17. Si leemos, si prestamos atención a este párrafo, está hablando de enfermedad, de pobreza y de temor. Otra cosa que dice Dios en su Biblia, otro sustento bíblico para que se den cuenta que lo que hablamos no son cosas inventadas, no es religiosidad, no es cosa de evangélicos ni de cristianos, sino es la palabra de Dios que estudiándola nos hace libres. Dice, tú concedes el perdón a millones, pero castigas la falta de los padres en sus hijos. Eso está en Jeremías 32, 18. Incluso vayamos a los 10 mandamientos. Dios les dijo, no te postres ante esos dioses, ni les des culto, porque yo, Jehová, soy tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso está en Éxodo 25. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? Que maldice su vida y su generación los que pecan, los que desobedecen a Dios y los que permiten el pecado en sus casas. Entonces, vamos a ver, lo importante de esta enseñanza, de esta prédica de hoy, es que nosotros identifiquemos en qué área de nuestra vida hay maldición, para que así mismo la podamos romper, porque así como Dios nos dio como el castigo, también nos da la solución para quitar ese castigo. Y porque Dios nos ama tanto que nos da la oportunidad de enmendar y de ser libres. Entonces eso es lo que debemos hacer, buscar esas raíces de maldición para liberarnos nosotros y asimismo ser libres a nuestros hijos. Hay un ejemplo que es muy claro. El abuelo era alcohólico, el padre fue alcohólico y resulta que hoy el hijo es drogadicto. Porque igual son adicciones. Lastimosamente nosotros, como en Colombia es un país Colombia lastimosamente es un país como tan desconocedor de Dios, lastimosamente, que entonces a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Entonces no vemos malo el hecho de tomar. Dice, no, pues toma, pero ¿por qué el hijo se volvió drogadicto? ¿Por qué el hijo se perdió en las drogas? Pero es que ese es un adicto, sin darse cuenta que es que el papá también es un adicto. Y viene la raíz, la maldición. Tenemos muchas maldiciones en nuestras familias con nuestros hijos. Estamos viendo hijos perderse en las drogas, hijos en enfermedades terribles, hijos en contienda, en división, que deshonran a sus padres, destrucciones en los hogares. Y todo eso es el resultado de las maldiciones generacionales que hemos venido arrastrando. Pero eso es lo que debemos hacer, debemos romper esas maldiciones, porque Dios nos ha dado el poder para hacerlo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el fruto de la brujería y consultar a agoreros, a satánicos, chamanes, santeros?
El fruto de esto es la enfermedad y la pobreza. Entonces, eso está en 2 Samuel 3:29. Dice, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre la casa de su padre, que nunca falte de su casa, la casa de Joab, quien perezca de flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. Entonces, cuando nosotros practicamos esto, o visitamos, o nosotros somos los que somos los brujos, los chamanes, o somos santeros, estamos atrayendo pobreza a nuestras vidas, y junto con pobreza, enfermedad. Otra causa de la pobreza: las drogas, el robo, la prostitución, el alcohol. Cuando nuestro sustento diario, cuando nosotros devengamos nuestro sueldo, nuestro salario, cuando ganamos dinero de venta de drogas o de venta de alcohol o en robos o en prostitución, o nosotros consumimos drogas o nosotros robamos o nosotros vamos donde prostitutas o consumimos alcohol. O sea, acordémonos que es o cuando nosotros lo hacemos o cuando lo permitimos. Eso ata nuestras finanzas. Y voy a poner el ejemplo. Está en Mateo 8:32. El endemoniado de Gadaré. Resulta que si ustedes miran la historia del endemoniado de Gadaré, los demonios, ¿dónde cayeron? A los cerdos que había. Cuando Jesús liberó al endemoniado de Gadaré, todos estos cerdos, todos esos demonios cayeron en los cerdos, en el hato de cerdos. Pero resulta que si nosotros miramos el contexto de la historia, era maldición comer cerdo en esa época, mucho más criarlos. Entonces es lo mismo, lo que les acabo de decir. Tanto es maldición consumir drogas como venderlas, expenderlas. Tanto es maldición consumir alcohol como venderlo. Ser prostituta como buscarlas, como contratarlas. Esto pasó porque ese pueblo de Gadaré, ese pueblo vivía de la crianza de los cerdos y era un trabajo que Dios no aprobaba. Estamos mirando el contexto de esa época, no de esta época. Era algo que Dios no aprobaba, pero como Dios no lo aprobaba y ellos lo hacían, entonces perdieron todo. Porque lo perdieron todo, porque todo su hato de cerdos se fue al mar. Eso Dios hace con nosotros. Cuando nosotros hacemos y devengamos nuestro sueldo de lo que nosotros queremos y no lo que Dios dice, todo se pierde. Eso hace que perdamos nuestra finanza, trae pobreza a nuestras vidas. La injusticia es otra cosa que ata nuestras finanzas. Si nosotros somos patrones y no pagamos lo justo a los empleados, entonces no nos quejemos porque no nos va bien y porque no tenemos ni siquiera una casa, porque vivimos en pobreza, porque hemos sido injustos, porque no pagamos lo justo. Entonces mire lo que dice Proverbios 13:25. El justo come y queda satisfecho, pero el estómago del impío pasa hambre. La injusticia trae pobreza. El ocultismo trae pobreza. Al traer pobreza, el ocultismo trae también enfermedad. Ahora, otra maldición: la división en las familias. Que el uno no se habla con el otro, que el otro le hace daño al otro, mira cómo le hace la triquiñuela, hablándolo coloquialmente. Entonces esto cómo entra a las casas, porque entra una raíz de enemistad a la casa. ¿Cómo nosotros podemos impedir que entre una raíz de enemistad a nuestras casas? Cuando nosotros permitimos que nuestro esposo o nuestra esposa hable mal de sus familiares, es que mi mamá, es que mi hermano, o sea, que hable mal de la familia de él, y nosotros, ay sí, permitimos, entonces está entrando esa raíz de enemistad a nuestra casa, porque es a nuestra casa donde se está hablando.
Cuando nosotros nos ponemos de mal genio porque nuestra pareja comparte con su familia, o porque los bendice, o porque les lleva a un mercado y nos disgusta, quizás no le digamos nada, pero en nuestro corazón sentimos repudio por eso. Está entrando una raíz de enemistad a nuestra casa. Porque acordémonos que lo que nosotros hacemos con los demás, automáticamente lo que nosotros sembramos, eso segamos. Es una ley, y no solo espiritual, sino natural. No podemos sembrar manzanas y cosechar plátanos, por ejemplo. Cuando permitimos que nuestra pareja hable mal de nuestra familia, está entrando una raíz de enemistad. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros dejamos entrar enemistad a nuestra casa, va a haber división, y con el tiempo el resultado va a ser que nuestros hijos no se hablen entre sí, que haya guerra y división en nuestras familias. Por eso Dios dice que tengamos cuidado, porque una casa dividida de por sí no prospera. Muerte. Ya sabemos que el que mata es una ley lastimosamente espiritual, pues no lastimosamente espiritual, sino que es una ley y es real. Al que hierro mata, a hierro muere, es real. Dice en Isaías 14, 20, 21, maten a los hijos por los crímenes de sus padres. Otra maldición, la deshonra. Lastimosamente hoy en día se ve mucho que los hijos están deshonrando a los padres. Y esto trae deshonra. Un hijo que deshonra a los padres, que habla mal de su papá, de su mamá, que no los respeta, que no los honra ni con su obediencia ni con sus bienes, es un hijo que va a recibir lo mismo de sus hijos, pero en un grado mayor, más alto. Incluso si nosotros vemos los 10 mandamientos, volvemos a Éxodo 20, dice, honra a tu padre y a tu madre para que todo lo que emprendas prospere, que te vaya bien y se alarguen los días de tu vida. Es el único mandamiento con promesa, la honra a los padres, y hoy en día no se ve. Y por eso usted ve que la hija le falta respeto a la mamá, pero que resulta que la nieta le faltó, o sea, entre familias, o sea, se deshonra. ¿Y sabe qué trae la deshonra? Cierra los cielos. Porque por eso dice, para que te vaya bien. Cuando nosotros honramos hasta con nuestros bienes a nuestros padres, Dios nos prospera y nos bendice. Cuando nosotros obedecemos a nuestros padres y le damos el lugar, Dios nos bendice. Otra cosa que es de maldición, y es la fornicación, el adulterio. La fornicación trae destrucción y muerte a los hogares. Les voy a leer lo que dice la palabra. Así la sabiduría te librará de la mujer adúltera, de la desconocida de palabras bonitas, que abandonó al compañero de su juventud y se olvidó de la alianza de su Dios. Su casa va cayendo al abismo y sus caminos son caminos de muerte, destrucción y muerte. Eso trae el adulterio y la fornicación. Destrucción en todas las áreas. Por eso dice, su casa va cayendo al abismo. Sus caminos son de muerte. Porque, y lastimosamente, si ustedes miran, porque sé que conocen un caso de donde el esposo o la mujer, él le fue infiel. Alguno de los dos fue infiel. ¿Qué pasó con esa familia? ¿Qué pasó con esa familia? Las familias que aún siguen viviendo, no viven bien, viven en escasez, viven en contienda, o sea, ha habido enfermedad en sus casas, y las que se separaron, pero no guiadas por Dios, sino por su voluntad, los hijos se han perdido, ellas se han perdido, o ellos se han perdido. Destrucción y muerte trae la fornicación y el adulterio. Eso está en Proverbios 2, 16 al 18. Ya les dije todo lo terrible.
y espero que por favor traigan a memoria si en sus casas o en sus familias hay alguna de estas maldiciones: enfermedad, pobreza, división, muerte, deshonra, destrucción, contienda, chisme, murmuración. Porque esa maldición debe salir. Pero ahora les voy a dar la promesa que Dios nos dio para ser libres de estas maldiciones. Y dice: sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibiste, o sea, maldición, de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces ahí entendemos con esta palabra, esa está en 1 de Pedro 1, 18, 19. Con esta palabra entendemos que por eso murió Jesús en la cruz, porque era maldición, era nombrado como maldito el que era colgado de un madero. En esa época era la muerte más terrible y era maldición para el que era colgado de un madero. Pero ¿por qué Dios se hizo maldito? Para quitar nuestras maldiciones, para romper nuestras maldiciones, para quebrar nuestras maldiciones. Pero eso sucede si tú o yo lo creemos. Pero no es suficiente con creerlo. Mire lo que dice, ya sabemos que Levítico 26, 14, 17 nos muestra las maldiciones por la desobediencia. Pero después, Dios en el mismo Levítico 26, pero ya 41, en la parte B, nos muestra cómo romper esa maldición. Dice: entonces se humillarán los corazones incircuncisos y aceptarán el castigo de su maldad, y yo me acordaré de mi alianza. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros reconocemos nuestra falta, cuando nosotros le pedimos perdón a Dios por los pecados de nuestros padres, los hacemos nuestros, o sea, reconocemos el pecado en nuestra casa, en nuestra familia, nos arrepentimos de corazón, porque por eso dice humillados de corazón. Recordémonos que a Dios no le interesa, sí es importante, pero en realidad a Dios no le interesa tanto la posición de nuestro cuerpo, sino la posición de nuestro corazón, la actitud de nuestro corazón. Entonces, cuando nos humillamos de corazón, nos arrepentimos, pedimos perdón y clamamos por nuestras familias, pedimos perdón por nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y padres, y de paso por nosotros, y nos arrepentimos, rectificando y cambiando, esa maldición se rompe. Seríamos libres de esa maldición. Y automáticamente liberamos nuestras generaciones. Porque así como maldecimos nuestras generaciones, también tenemos el poder de liberarlas con la obediencia, con el verdadero arrepentimiento. Yo con esta palabra que hoy les doy a ustedes, recuerdo una palabra que Dios me dio a mí en el 2014 y me dijo: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es humillado, se postraran buscando mi rostro, de todo corazón se arrepintiera de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué tipifica la tierra? Si nosotros, creo que muchos no saben, pero les comento, el 70% de nuestro cuerpo tiene los mismos minerales que tiene la tierra. Con este estudio científico, porque sabemos que la ciencia ha querido desmentir todo lo que es de Dios, hicieron un estudio y estudiaron todos los minerales de la tierra y comprobaron que esos mismos minerales nosotros los poseemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros sí salimos del polvo de la tierra. Lo que dijo Dios en Génesis, que formó al hombre del polvo de la tierra, es cierto. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando dice sanaré tu tierra, ¿qué quiere decir? El cuerpo. O sea, enfermedad. Nos sanará. Seremos libres de enfermedad. Y automáticamente nuestras generaciones. Si vamos más
o sea, ya no en lo científico, sino en lo espiritual, resulta que tierra tipifica el alma. El alma. Entonces, cuando en la palabra se habla de tierra, se está hablando del alma. ¿Qué quiere decir? Sanar a nuestras emociones. Entonces, toda esa ansiedad, ese temor, esa ira, esa baja autoestima, esa depresión, sobre todo eso lo sana. Esa contienda, esa murmuración, ese chisme, lo sana. Pero tenemos que arrepentirnos, acordémonos. Esa es la condición, el verdadero arrepentimiento. Y luego dice, ahora miremoslo en lo natural. Ya vimos en la parte científica, en la parte espiritual, ahora veamos en la parte natural ¿qué tipifica tierra? ¿Qué tipifica tierra? La cosecha, el producto. Dice, sanaré tu tierra. ¿Qué quiere decir? El fruto de la tierra, o sea, la prosperidad, el alimento. Entonces, conclusión, ¿qué quiere decir? Sanaré tu tierra quiere decir que nos sanará en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas. ¿Qué quiere decir? Que en lo que estábamos malditos, las maldiciones que habían traído, enfermedad, pobreza, división, muerte, deshonra, destrucción, contienda, división, se rompen. Solo con el hecho de humillarnos y de postrarnos, de arrepentirnos y de pedir perdón por nuestras generaciones pasadas para liberar y limpiar nuestras generaciones próximas. Tremendo, ¿cierto? Dios es fiel. De verdad que Dios es fiel a medida que Dios nos enseña y nos sumerge en su palabra. Conocemos cosas maravillosas y nos damos cuenta que si en realidad vivimos mal es por ignorancia. Porque en la palabra está todo. Y por eso hoy compruebo que lo que dijo Dios, la palabra os hará libres, es totalmente cierto. Por eso los invito a leer la palabra de Dios. Pidan al Espíritu Santo que revele su palabra a sus vidas. Que se revele a sus vidas y les aseguro que hará grandes cosas y todo aquello que en sus fuerzas nunca pudieron cambiar, Dios lo cambiará, pero cuando obedecemos, cuando nos sometemos a Él y cuando cumplimos, porque ¿cuántos leen la palabra pero sus vidas no cambian? ¿Por qué? Porque no la ponen por obra, porque no la viven. Y la palabra es viva y eficaz, pero para el que la vive. Entonces vamos a orar. Padre amado, gracias por esta palabra tan maravillosa que nos diste. Gracias por esta revelación tan espectacular, Señor. Te pido, Señor, y te pido perdón por mis generaciones pasadas. Te pido perdón por todas las iniquidades, brujería, hechicería, por la idolatría de mis familiares, Señor, porque tú dijiste, Señor, que a causa de esa idolatría, Señor, éramos malditos, Señor, que tú verías la maldad y correrías la maldad de nosotros sobre nuestros hijos, Padre. Padre amado, te pido perdón por mis tatarabuelos, por mis abuelos, bisabuelos y mis padres. Y te pido perdón por mí, Señor, porque hice estas prácticas, fui idólatra, Señor, practiqué la santería, Señor, cuando ponía veladoras a imágenes, eso fue santería, cuando consulté a espíritus, cuando fui a donde brujos, cuando fui agorera, Señor, cuando creía en los agüeros, en el chance, en la suerte, en el azar, en la lotería, fui agorera, Señor. Te pido perdón, Señor, y te pido que rompas toda maldición de enfermedad y pobreza que ha traído estas prácticas a mi vida y a mis hijos. Padre amado, te pido perdón, Señor, por mis tatarabuelos, abuelos, bisabuelos,
padres y por mí, Señor. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón porque en mi casa, en mi familia, hubo quienes practicaron y consumieron el alcohol, quienes vendieron el alcohol, quienes consumieron drogas y expendieron drogas. Te pido perdón, Señor, por los que practicaron la prostitución en mi familia, por los varones que buscaron y contrataron prostitutas, Señor. Te pido perdón, Señor, por los que robaron en mis familias, en mis antepasados, Señor. Y te pido perdón porque yo también robé, aunque sea un esfero la empresa donde yo trabajaba. Eso fue robo, Señor, y eso ató mis finanzas y ha atado a mis generaciones. Hoy te pido perdón por ello, Señor, y te pido que liberes a mis generaciones, a mis hijos de toda maldición de pobreza y de enfermedad. Padre amado, te pido perdón, Señor, porque he hablado mal de mis hermanos, he hablado mal. Te pido perdón porque mis tatarabuelos, mis abuelos, mis bisabuelos y mis padres y yo, Señor, hablamos mal de nuestros familiares. Permitimos que hablaran mal de nuestros familiares en nuestra casa, Señor, y eso trajo división, Señor. Te pido perdón, Señor. Y te pido que rompas toda maldición, Señor, toda enemistad en mi casa y en mis generaciones. Padre amado, te pido perdón por mis familiares que mataron a alguna persona, Señor. Tatarabuelos, bisabuelos, abuelos o padres que mataron a alguna persona, Señor. Y eso trajo muerte a mi casa, Señor. Te pido perdón, Señor, y te pido que rompas todas esas maldiciones, Señor. Te pido perdón, Señor, porque deshonré a mi madre, Señor, y también mi abuela deshonró a sus padres, mi bisabuela deshonró a los suyos y mis tatarabuelos. Hubo deshonra en mi familia, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, porque deshonramos a nuestros padres, Señor. Te pido perdón, Padre amado, y te pido, Señor, que esa maldición se rompa, Señor, para que mis hijos no me deshonren a mí, Señor. Te pido perdón, Señor, por mis antepasados, mis tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y por mí, Señor, por mis padres, Señor, que fueron adúlteros, fornicarios, que fueron infieles, Señor, que tuvieron más de una mujer, Señor. Te pido perdón porque esto trajo maldición de destrucción y de muerte a nuestras vidas, Señor. Trajo pobreza, trajo ruina, Señor, trajo destrucción, Señor. Te pido perdón, Señor, y te pido que liberes a mis generaciones, Señor, de toda fornicación y de todo adulterio, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, remito a la cruz del Calvario, donde tú, Señor, llevaste toda maldición cautiva, Señor, donde tú rompiste toda maldición. Remito a la cruz del Calvario y hoy te pido, Señor, que limpies y liberes mis generaciones, Señor. Te pido perdón por todas mis generaciones pasadas, Señor. Te pido perdón por ellas, Señor, y me hago responsable y reconozco mi falta, Señor, reconozco mis pecados y reconozco que a causa de ellos me hice pecadora, pero hoy, Señor, a causa también de ti, Señor, soy libre de pecado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén. Muchas gracias.